Cordial saludo y bienvenidos a la última sesión del curso de Introducción al Software SpaceLink. En esta sesión vamos a ver entonces la segunda parte de la utilización de las herramientas de ingeniería inversa que nos ofrece el software SpaceLink. Entonces vamos a proceder a abrir el software y vamos a abrir el archivo que les compartí para que sigamos la demostración. Nos aseguramos de tener la opción de todos los archivos activa para que nos permita ver este tipo de extensión o este tipo de archivo. Lo abrimos entonces y vamos a ver que similarmente a la sesión pasada, en esta ocasión también tenemos un archivo que es generado por un escáner 3D. Si miramos en el árbol de diseño de la izquierda, no vemos ni superficies ni cuerpos sólidos, sino un cuerpo que se llama facetas. Y las facetas están conformadas, voy a acercar un poco al modelo, están conformadas por unas caras, por múltiples caras y nodos que las unen. Y todo ello forma pues estos escaneos, escaneos 3D. En este caso tenemos una botella, puede ser una botella de un detergente, de cualquier otra cosa, y nuestro objetivo con los métodos de ingeniería inversa es poder crear un sólido que represente, digamos, fielmente esta geometría. Si nosotros comparamos con lo que hicimos la sesión pasada, que fue generar un sólido de forma manual, con este ejemplo, miren que en este caso no podríamos hacerlo porque se trata de una geometría mucho más compleja. Es muy compleja porque miren que tiene estas estrías, tiene estas curvaturas salientes y entrantes en el modelo. Por ejemplo, miren el agarre de la botella, también es una geometría pues compleja. Lo único sencillo aquí sería esta parte superior, este cilindro, que se podría pues hacer fácil, recrear fácilmente, pero no representa pues gran parte de la geometría total. Entonces, para empezar a introducir la herramienta que vamos a utilizar, nos vamos a ir a la pestaña de herramientas y vamos a empezar activando la herramienta que se llama superficie de la piel, que está en el subgrupo de ingeniería inversa. Entonces, la vamos a activar para explicar someramente cómo se debe utilizar esta herramienta. Entonces, miren que la descripción de la misma nos dice que creemos un límite para la piel. Es decir, vamos por ejemplo a empezar a dar un clic en este modelo, en esta cara de este modelo. Entonces doy un clic y miren que él nos pone como para empezar a dibujar una línea. Damos un segundo clic, solo un clic, y miren que nos pone un punto amarillo. Este punto amarillo significa que el siguiente punto que yo voy a definir es tangente a ese punto amarillo. Voy a definirlo acá, un solo clic. Miren que es como para crear curvas, son tangentes. Eh, un segundo clic se refiere a crear, en vez de un punto amarillo, crea un punto azul. Voy a dar doble clic. Doy doble clic y ese punto se convierte en un punto azul que representa una esquina, ¿cierto? Miren que ya cuando yo cambio la dirección del mouse, ya es pues una esquina aguda en vez de ser tangente. Voy a seguir dando un clic por acá. Voy a terminar dando un segundo clic en esta parte para crear un tercer vértice. Voy a subir hasta acá. Voy a dar otro doble clic para crear otro vértice y voy a cerrar para ver qué me permite esta herramienta. Entonces miren que una vez yo cierro digamos esta área que dibujé, él me muestra como una malla de puntos. Esos puntos son una cantidad de muestras
y a partir de esos puntos él va a crear una superficie. Y miren que si más adelante lo vamos a ver, estos puntos se pueden acomodar a estas geometrías complejas que nosotros necesitamos recrear. Entonces, si yo confirmo la operación, nos va a resultar es una superficie. Voy a esconder las facetas para ver esa superficie. Mire que ahora sí en el árbol de diseño tenemos una superficie y esa superficie pues se acomodó a esa. Podemos ver una que tiene una pequeña curvatura. Más adelante lo vamos a apreciar mucho mejor. Esta superficie se acomoda entonces a esa curvatura o a esa geometría que está encerrando. Voy a eliminar esta superficie para dar escape. Voy a dar escape rápidamente y voy a eliminar esta superficie. Entonces la voy a activar de nuevo, superficie de la piel, y voy a intentar lo siguiente. Voy a empezar con un vértice. Él siempre empieza con un vértice. Voy a crear un punto amarillo con un solo clic. Voy a crear otro vértice con 2 clics. Voy a crear con un clic otro punto amarillo y voy a tratar de cerrar esto. Miren que si yo trato de cerrar aquí en el punto azul, él no me deja cerrar. Él no me deja cerrar porque mínimo tienen que haber, dentro de esa área que yo dibujo, tienen que haber mínimo 3 vértices. Es decir, tienen que haber mínimo 3 puntos azules. Miren que si yo doy 2 clics para crear un tercer punto, yo ya podría cerrar digamos, esta área que yo delimité y él me muestra, digamos, una vista previa de cómo va a quedar esa superficie con el número de puntos. Voy a dar escape y vamos a visualizar, por ejemplo, cómo él hace cómo él se acomoda a estas curvaturas. Entonces voy a empezar por acá arriba. Voy a tirar una línea recta y voy a crear otro vértice, 2 clics. Voy a venir acá, voy a crear otro vértice con 2 clics. Voy a subir, de hecho voy a crear 4 vértices y voy a cerrar. No importa que haya quedado así sin una línea recta. Lo voy a cerrar y miren que efectivamente podemos comprobar que esos puntos se están acomodando a esa malla, a ese escáner 3D, a ese escaneo 3D. Vamos entonces a explicar las opciones que tenemos aquí en la parte izquierda, en la margen izquierda. Él nos permite cambiar el número de muestras. El número de muestras son todos esos puntos que están dentro de esta área. Voy a dar clic en vista previa completa. Cuando damos clic en vista previa completa, él nos muestra el número de puntos reales que hay dentro de esta área. Por ejemplo, lo voy a aumentar a 100. Doy 100, pues escribo 100 aquí en el recuadro, doy enter y espero a que el software digamos, aumente ese número de muestras. Mire que con 100 muestras podemos ver muchos más puntos de control. Aumentando o disminuyendo, por ejemplo, voy a poner 10 muestras, voy a dar enter. Miren que con un número de muestras menor, la geometría va a quedar menos precisa o esa superficie va a quedar menos precisa a la geometría que yo necesito realmente. Entonces, este valor yo lo voy cambiando de acuerdo a, digamos, a ese nivel de precisión que yo necesite para crear esa superficie. Entonces, por el momento voy a poner, por ejemplo, 50, voy a dar enter para poner un número de muestras decentes que yo vea que sí se acomode bien a la curvatura de estas estrías y confirmo la operación y esperamos a que el software cree la superficie. En este momento me dice que falló. Vamos a ver que al parecer él sí la creó. De pronto nos estaba diciendo, no, lo veo bien. Entonces miren que una vez confirmamos la operación, podemos ver que esta superficie se acomoda a esas estrías o se acomoda a esas curvaturas.
que tenía ese escaneo 3D. Entonces, con esta herramienta vamos a crear el sólido completo de todo este modelo. En este caso es una botella. Entonces voy a dar escape, voy a eliminar esta superficie para comenzar entonces. Por ejemplo, podemos comenzar delimitando una parte de este agarre de la botella, es decir, desde esta parte de arriba, desde aquí, hasta esta parte de abajo. Entonces para ello vamos a acomodar un poco el modelo para mostrar ese agarre de la botella y vamos a activar la herramienta superficie de la piel. Vamos a empezar entonces por acá donde habíamos dicho, más o menos por acá, con un clic para que él cree el primer vértice. Y yo puedo empezar entonces como a tratar de crear una circunferencia alrededor de ese agarre, rotando el modelo y tratando de buscar para cerrar esa circunferencia. Entonces pongo este botón amarillo, esta esfera amarilla acá, con un clic y la voy a cerrar. A ver el que me hace. Listo, entonces miren que en esta parte nosotros no hemos creado todavía como tal una superficie porque él necesita tener como una zona delimitada que esté encerrando una, área, un área de esta malla. Entonces, para crear esa superficie debemos crear otro anillo similar al que hicimos en la parte superior acá abajo. Entonces vamos a crearlo solo con clics, con un clic. Vamos a llevarlo por acá y lo vamos a traer, lo vamos a cerrar hasta esta parte azul. Entonces miren que él automáticamente me reconoce o detecta que yo estoy tratando de encerrar digamos, esta área a partir de estas curvas que yo realicé. Miren que podemos ver que este número de muestras de 50, de hecho voy a desactivar esta vista previa para que él no se demore tanto en mostrarnos esa vista real. Cuando nosotros desactivamos esto, él nos muestra una vista por defecto que, si no estoy mal, es de 30 muestras. Entonces, para que no se demore tanto en mostrarnos esa muestra, en mostrarnos esos puntos, ese número de puntos. Entonces, miren que nosotros también podemos eh, editar, o sea, bajar esos puntos de control por si lo necesitamos bajar más, ¿cierto? Entonces los vamos a bajar un poco más para demostrar pues que se puede hacer, y también comprobamos que este número de muestras se está pues acomodando bien a esta curvatura que nosotros tenemos. Entonces simplemente vamos a proceder a completar la operación. Esperamos a que él cree el parche o la superficie y podemos ver pues que creó la superficie en este caso. Miren que ahí está la superficie. Vamos a esconderla para visualizar un poco mejor. Miren, ahí ya creó la superficie. Entonces vamos a seguir. Entonces un buen, digamos, método o proceso a seguir para la creación de esto es primero crear superficies grandes y que no sean tan complejas. Entonces vamos a crear, por ejemplo, toda esta superficie que está de esta manera aquí de esta botella. Entonces vamos a empezar, por ejemplo, acá, sin acercarnos mucho a esta curvatura, por lo menos acá, y vamos a empezar a dibujar esa área que queremos encerrar. Para este punto vamos a crear un vértice, vamos a crear acá, doble clic, y podemos ir bajando por este lado ya para crear curvas tangentes con un clic. Entonces podemos venirnos acá, más o menos hasta este lado, y seguimos bajando más o menos hasta este punto para dar doble clic para crear ese vértice ahí. Recuerden que hay que tener mínimo 3, ya tenemos los 3, entonces ya podríamos cerrar esa superficie. Vamos a seguir por acá, vamos a crear otro vértice, vamos a crear un punto por acá de control con un clic, venimos por acá y de hecho la podríamos cerrar de una vez. Entonces miren que ya
Una vez cerrada, nosotros podríamos distribuirla más si deseamos. Miren que yo puedo mover estos puntos. Vamos, por ejemplo, a moverla un poco más. Miren que hay puntos que ahí creé dos puntos muy cerca, entonces le voy a dar control Z. Voy a bajarlo un poco este punto para que él nos muestre. Él nos está mostrando en este momento que hay demasiados puntos de control. Entonces hay que tratar de acomodar la superficie de manera que él no la pueda mostrar. En este caso, a él nos está diciendo que hay muchos puntos de control. Entonces vamos a volverla a hacer. En este caso hay muchos puntos de control. Empezamos acá con un vértice. Damos doble clic en este punto para crear otro vértice. Creamos solamente un punto de control. Y damos doble clic en este otro vértice. Nos extendemos hasta la parte izquierda con doble clic también. Y la terminamos de cerrar. Y vamos a acomodarla pues con pocos puntos de control. Seleccionamos este punto y lo traemos por acá para poder crear esa superficie. Vamos a subir este un poco más, que quede cerca de esas curvaturas arriba de esas estrías, y yo creo que la podríamos crear en este punto. Damos confirmar. De hecho, para estas superficies que no son tan complejas, vamos a bajar el número de muestras a 30 para que no se demore tanto en la creación. Entonces miren, voy a esconder aquí rápidamente para ver la creación pues de esa superficie. Miren que tiene esa curvatura, siguió la curvatura del modelo de referencia o del escaneo. Vamos a crear en el lado opuesto la misma superficie. Entonces vamos ahí ya activamos la herramienta y vamos a crear puntos. El vértice, vamos a crear otro vértice acá, doble clic, vamos a tirarlo hasta abajo con otro clic, perdón, con doble clic para cerrarlo. Vamos a llevarlo más o menos hasta por acá para terminarlo de cerrar con otro doble clic y podemos crear un punto de control acá con un solo clic y terminarla de cerrar. Podemos pues mover este mismo punto amarillo un poco que quede al borde de esta curvatura. Podemos mover este un poco más hacia allá, que nos abarque un poco más de área. Podemos mover este un poco más para este lado. Este lo podemos mover hacia un poco diagonal hacia arriba. Y vamos a darle a aceptar en esta parte, así como quedó, para que nos genere esa superficie con respecto a ese escaneo 3D. Entonces esperamos a que él nos cree el parche. Vamos a crear, por ejemplo, la parte de abajo de la botella. Entonces vamos a proseguir con esto. Entonces miren que nosotros podemos empezar ya con la herramienta activa. Nosotros podemos empezar también a crear una delimitación de un área a partir del vértice que habíamos creado anteriormente. Entonces nosotros podemos empezar acá. Vamos a llevarlo hasta el otro vértice, por ejemplo, del otro lado del modelo. Y vamos a crearlo, vamos a crear por ejemplo esta superficie, una superficie que tenga un vértice acá. Le voy a dar doble clic acá, doble clic, que tenga ese vértice. Me voy a ir hasta este lado. Yo lo puedo subir un poco con clic sostenido y me voy a ir hasta este lado y voy a crear otro vértice acá y podría crear otro vértice acá y cerrarlo. Entonces 3 vértices y lo cierro para crear esta parte. Vamos a crear esa superficie. No importa que haya quedado tan curvado aquí. Vamos a ir al otro lado del modelo a tratar de cerrar esa geometría. Entonces vamos a ver qué pasa si partimos desde este vértice y lo cerramos con este. Miren que él a veces reconoce, él a veces infiere cuando una geometría se puede cerrar
automáticamente en este caso pues necesitamos crear otra cara similar a la que hicimos acá. En el otro lado vamos a dar doble clic en este. Para crear el vértice nos venimos hasta este lado para crear otra vez otro vértice y cerramos para crear esa superficie. Listo. Entonces vamos a unir este vértice con este vértice de esta parte. Vamos a crear un punto de control acá y vamos a terminar de cerrar. Necesitamos, voy a dar control Z, necesitamos otro punto, otro vértice, doble clic y necesitamos un vértice y por lo menos dos puntos de control y tratamos de cerrar acá. Bueno, al parecer estaba teniendo algunos problemas para completar esta superficie inferior, entonces vamos a proceder de una manera diferente. Vamos a esconder esta faceta y vamos a eliminar estas superficies que hemos creado. Nos aseguramos de apretar escape. Vamos a eliminar esta con esta. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a crear estas superficies que están aquí, estas superficies de la botella, junto con la que está aquí, para cerrar esta. Y después vamos a proceder a crear la inferior. Entonces activamos de nuevo la superficie, la herramienta de la superficie. Miren que yo estoy al otro lado de la parte del agarre de la botella y voy a empezar aquí abajo con este vértice. Voy a cerrarlo con este. Me voy arriba. Le voy a decir que yo quiero delinear esta misma curva y la voy a cerrar con esto para que nos cree pues esta superficie que podamos ver ahí. Vamos a dar confirmar. Esperamos a que cree la superficie. Listo. Ahora sí, si procedemos a cerrar la del lado posterior, que es esta, si procedemos a cerrar a partir de este vértice y la cerramos con este, entonces él reconoce que yo estoy encerrando esta área o digamos, este lazo, y él ya me infiere que yo quiero, digamos que yo quiero modelar estas superficies que están debajo de este lazo que yo creé. Para ello vamos a aumentarle las muestras a 50 para que las curvas queden más precisas aquí en esta parte, y le damos a dar confirmar o completar para que él nos cree esta superficie inferior de la botella. Entonces, una vez la cree, vamos a proceder a crear dos superficies que definen esas estrías que vimos al principio. Entonces ahí ya la creó. Vamos a esconder las facetas para ver en qué punto vamos. Miren que ya hemos creado la parte inferior. Miren que la creó muy bien. Conservó pues todas esas características, todas esas curvaturas que tiene la botella. Y vamos a crear estas partes que están aquí. Entonces voy a activar de nuevo las facetas. Voy a crear estas superficies que definen ya esta geometría que es mucho más compleja. Entonces activo la herramienta superficie de la piel y voy a empezar a partir de este vértice. Lo voy a llevar hasta esta parte superior, hasta por acá. Doble clic para que me cree un vértice y voy a crear puntos de control con un solo clic por acá arriba, como en el borde de esta curvatura. Lo voy a llevar más o menos hasta por acá, que me voy a dar doble clic acá, doble clic, y voy a bajar, que me
quede esta estría dentro de la superficie que yo quiero, que yo estoy delineando, y la termino de cerrar. Miren que para este caso yo podría ponerle 100, vamos a ponerle 100 en muestras para que nos conserve fielmente esa, eh, esas curvaturas. Miren que yo estoy viendo, no estamos viendo que el número de muestra cambie porque no tenemos pues esta vista previa, pero es por razones para que las cree más rápido. Entonces confirmamos la operación para esa cara. Esperamos a que la cree. Y miren que pues conservó esas curvaturas. Ahorita lo analizamos bien. Una vez creemos la de la parte posterior, vamos a hacer lo mismo. La parte posterior. Vamos a empezar desde este. De hecho, vamos a empezar desde este vértice. Vamos a empezar a dibujar o a tirar una línea hasta acá. Doble clic para crear un vértice ahí. Y vamos a llevarla por toda esta curvatura. Esta curvatura superior con puntos de control con un solo clic. Vamos a llevarla hasta por acá. Vamos a crear otro punto de un vértice con dos clics acá. Y la vamos a bajar para que nos rodee esa curvatura, esas estrellas que están aquí. Y la vamos a cerrar. Miren que están 100 puntos, entonces también le podemos dar confirmar. Vamos a continuar cerrando estas demás estrías que nos quedaron. Entonces para cerrarlo simplemente damos clic en este punto, la llevamos hasta el otro punto y él ya me infiere que yo quiero encerrar pues toda esta área que está delimitando estas curvas que yo había creado previamente. También lo hacemos con 100 muestras y damos completar. Esperamos a que cree la superficie. Y cuando la cree vamos a ver las superficies que hemos creado. Entonces vamos a esconder las facetas y vamos a ver esas tres superficies que creamos. Entonces miren que ya las superficies que nosotros tenemos acá tienen esas características de curvatura que tiene el modelo. Miren que ahí se alcanza a ver esas superficies. Vamos entonces a terminar de cerrar la parte superior de la botella. Entonces rotamos el modelo de esta manera y vamos a llevar con un clic desde esta parte, de este vértice, vamos a ver si nos cierra automáticamente la parte de arriba. Entonces miren que él ya nos está diciendo, vamos a crear un punto de control acá y terminamos de cerrar. Vamos a ver si, claro. Entonces miren que él ya nos está infiriendo que queremos digamos crear una superficie en toda esta parte de que está delimitando todas estas curvas. Para este caso, si vamos a activar la vista previa, esperamos a que nos cargue esa cantidad de puntos de control para ver si está definiendo de manera correcta toda esta geometría, más que todo la parte del cilindro, donde empieza el cilindro en la parte inferior, para ver si la está pues definiendo correctamente. Entonces vamos a esperar a que se demora un poco porque es una cantidad de muestras considerable. Entonces vamos a ver si quedan correctamente en posición. Entonces una vez termina de mostrarnos el número de muestras, entonces vamos a acercar un poco antes de darle confirmar para ver si esos puntos se están acomodando bien a la geometría. Entonces miramos que sí, estos bordes están bien cubiertos por los puntos. Y lo mismo la parte de la curvatura y la parte pues toda esta parte superior de la botella. Entonces con ese número de muestras le vamos a dar completar. Él también se va a demorar un poco creando pues el parche porque el número de muestras es considerable. Entonces vamos a esperar a que él termine. Bueno, una vez él termina, entonces vamos a ver hasta este momento que hemos creado.
Entonces miren que hasta este punto ya se parece mucho esa geometría que nosotros queremos, ¿cierto? Miren que hemos conservado mucho de los detalles que tiene el modelo y miren que la parte superior la creó muy bien también. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda cerrar esa geometría con la parte que define esta zona donde está el agarre de la botella y esta zona interna. Entonces, para ello vamos a proceder de la siguiente manera. Bueno, entonces ya vamos a proceder estando en este punto a partir de de este, de esta esquina que está pues en la parte inferior del agarre de la botella. Entonces vamos a dar un clic en este punto y lo vamos a llevar más o menos hasta por acá y vamos a crear una, digamos, una línea que nos lleve hasta esta otra parte de acá. Entonces vamos a crear un punto, un vértice puede ser acá y vamos a llevarlo hasta, tenemos que crear otro vértice, otro punto de control y vamos a cerrar el modelo acá. Bueno, él no nos está creando la superficie porque al parecer no había que poner este vértice. Entonces lo voy a dejar en un punto de control. Creo otro punto de control amarillo y cierro esta parte. Miren que para este caso no es tan necesario 100 muestras, lo voy a dejar en 30 y voy a quitar adicionalmente la vista previa para efectos pues para no demorarnos tanto. Entonces creamos acá la superficie, esperamos a que cree esa superficie y vamos a cerrar, por ejemplo, esta superficie que está debajo del agarre, toda esta superficie. Vamos a ver si nos permite usar esta segunda herramienta, este modo de la herramienta que es seleccionar. La activamos y es seleccionar digamos, dos bordes. Vamos a ver el que interpreta con esta parte. Mire que el que está interpretando aquí, él está queriendo decir que va a crear la superficie con respecto a esas dos líneas que creamos. Pero antes de hacer esto, vamos a crear primero una superficie que vaya hasta este anillo. Entonces, creamos desde este punto, creamos un punto de control acá y nos vamos hasta este anillo, por ejemplo, acá. Damos vuelta al modelo para crear otro punto en este anillo y bajamos hasta este otro vértice para ver si él nos va. Él dice que no puede generar la visualización, tal vez es unas curvas ya muy complejas para él crearlas, entonces lo vamos a hacer un poco más atrás. Vamos a crear un punto de control acá y vamos a ver si nos permite cerrar esa geometría con otro punto de control y vamos a ver, bueno, en este caso no nos está permitiendo, vamos a ver qué pasa para cerrar esta geometría. Bueno, entonces el software no nos deja crear esta superficie porque al parecer está como muy extendida en este punto, entonces vamos a crearla de nuevo a partir de este otro vértice en la parte derecha, lo vamos a llevar por acá, vamos a crear un punto de control acá, lo llevamos acá hasta el anillo, en el anillo lo creamos, damos vuelta, lo creamos hasta por acá y lo traemos un poco más atrás, en vez de llevarlo muy allá, lo vamos a traer un poco más acá para asegurarnos que sí nos deje crear esa superficie, ¿cierto? En este momento estamos trabajando con 30 muestras, entonces damos confirmar para que nos cree esa superficie y lo siguiente que vamos a hacer es utilizar ahora sí la otra herramienta, este modelo de la herramienta para seleccionar este borde y el borde de la parte posterior, en la parte lateral, para que nos cree toda esta superficie que está en la parte inferior. Miren que aquí él se está como intersectando con esta otra, posiblemente nos saque un error. Entonces nosotros podemos subir con clic sostenido de esta manera para que no se intercepte y nos quede una superficie pues más limpia. Miremos que en esta parte también se esté comportando de manera similar
y en este punto podríamos cerrar esta geometría. Damos en confirmar, esperamos a que cree la superficie y vamos a ver en qué punto vamos. Entonces voy a esconder las facetas y miren que nos quedaría esta superficie, llenar esta superficie y terminar también de llenar esta superficie superior e inferior. Esta superficie superior y esta superficie inferior. Entonces vamos a ver si el software nos reconoce que queremos unir estas dos superficies con este modo de herramienta aquí en la parte superior izquierda activa. Entonces vamos a seleccionar este borde con este borde. Miren que él nos está... antes de hacer esto, vamos a cerrar esta región. A ver si nos deja cerrarla con la otra opción de la herramienta. Entonces vamos a partir de acá. Vamos a tratar de cerrarla en este punto. Miren que él ya nos está... él al parecer nos está reconociendo que queremos cerrar todo eso. Entonces en vez de ese punto, vamos a arrastrar este punto hasta este vértice. Listo, entonces vamos a darle a confirmar ahí, vamos a ver cómo vamos a cerrar esta otra superficie, esperamos a que la cree y vamos a ver si nos cierra el resto de la superficie con esta otra opción, que es seleccionando solo bordes, seleccionando este borde con este y miren que él ya nos infiere el tercer borde y él nos entiende que queremos pues crear esta otra superficie que falta. Entonces damos confirmar y vamos a ver en qué superficies nos faltan. Entonces miren que ya tenemos esas superficies inferiores. Nos faltarían la superficie que está acá por encima de este anillo y la superficie inferior. Entonces vamos a proceder de la siguiente manera. Entonces vamos a proceder de esta manera. Entonces vamos a seleccionar este borde o vamos a empezar desde este anillo, más o menos por acá, no desde este borde, y vamos a cerrarlo en una parte del anillo. Y vamos a irnos hasta más o menos esta parte. Voy a empezar desde el anillo hasta esta parte, a ver si él nos reconoce. No, la manera correcta es empezar desde este borde, ir hasta el anillo, dar la vuelta al anillo y ponerla por acá y cerrarlo acá en este otro borde para crear esa superficie superior. Entonces damos confirmar. Vamos a ver, vamos a esconder las facetas para ver si creo esa superficie superior. Ahí vemos que sí. Listo. Bueno, aquí podemos ver que hay como un problema porque esta superficie no está... vamos a dar control Z para ver cómo podemos solucionar ese problema. Vamos a esconder las facetas y vamos a ver, ese es el problema que tenemos. Entonces vamos a dar control Z antes de crear la superficie. Miren que al parecer ese es el problema que nosotros vamos a tener acá. Entonces vamos a ver, vamos a esconder de nuevo la faceta y vamos a ver cómo unir bien de manera correcta esta parte de acá. Bueno, entonces para proceder a cerrar la parte superior, vamos a partir de este punto, de esta esquina, vamos a poner un punto de control por acá y vamos a bajar hasta más o menos una parte meridional del anillo, una parte central del anillo. Vamos a llevarla hasta este punto, más o menos, y vamos a cerrar con con esta otra esquina. Dice que no puede mostrar la superficie de la piel, pero fue por esta curvatura, es decir, hay que ponerlo un poco más arriba para que nos deje visualizar esta parte. Lo voy a volver a hacer porque al parecer hay como
una incongruencia abajo. Entonces voy a volver a empezar en esta parte. Lo voy a llevar más o menos hasta acá. Voy a rotar el modelo. Lo voy a llevar hasta acá. Voy a poner un punto de control por acá. Y voy a cerrar. Listo. Entonces esta vez sí parece correcto. Vamos a confirmar la superficie. Listo. Entonces vamos a revisar qué nos faltaría. Nos faltaría crear esas superficies que están en la parte inferior en estos lados. Entonces ya que lo tenemos así, miremos que en esta parte ahorita no nos dimos cuenta, pero hay unas caras que se están interceptando. Entonces por esto habría que cerrar esta superficie acá. Primero cerrar esta superficie, vamos a hacerlo. Vamos a cerrarlo. Que quede un triángulo así pequeño, esa superficie pequeña. Para no tener problemas con esta superficie. Y vamos a hacer lo mismo con esta de este lado. Vamos a cerrarla. Vamos a confirmar la acción. Y vamos a proceder entonces a terminar de cerrar esta geometría. Entonces vamos a ver cómo la podríamos cerrar. Vamos a ver si partimos de esta parte hasta esta parte. Y vamos a cerrar vamos a llevarla hasta este punto. A ver cómo podemos proceder ahí. De hecho yo creo, le voy a dar control Z para ver si podemos avanzar sobre el anillo. Es decir, voy a empezar de nuevo en este punto. Lo voy a llevar hasta el anillo. Hasta acá. Y voy a ver si lo puedo llevar hasta el otro lado. Conservando esa curvatura. Tratar de llevarlo hasta por acá. Ahí me salí como un poco del anillo. Lo voy a tratar de poner. Ah, bueno, ahí ya me está diciendo que no es posible hacerlo de esa manera. Entonces, estas últimas partes son complejas porque ya es como tratando de cerrar la geometría. Entonces, voy a cerrar, por ejemplo, de este punto a este punto. Voy a crear esta geometría ahí. Luego voy a partir desde este punto hasta este. Voy a ver hasta dónde lo puedo llevar. A ver si lo puedo traer hasta por acá. No, al parecer no. Vamos a ver cómo podemos proceder ahí. Bueno, entonces la forma correcta de proceder por acá mirando. Una vez hayamos creado estos pequeños triángulos que se crearon por la intersección entre estas dos caras para evitar errores, lo que vamos a hacer es llevar con este modo de la herramienta una línea desde esta esquina hasta esta otra esquina de este triángulo que creamos para cerrar esa área que está ahí. Vamos a darle confirmar. Con el otro modo de la herramienta que es para seleccionar bordes, para que el software infiera que superficies encerrar, vamos a seleccionar este borde que acabamos de crear y este borde del anillo para que nos cree esta superficie. Y nos quedarían por último dos superficies más para llenar con este mismo modo de la herramienta, es decir, esta con este borde y el de la parte lateral, este borde con este otro borde. Él ya asume el tercer borde
para cerrar la superficie y esperamos a que la cree. Y pueden pasar dos cosas en este punto. La primera situación que puede pasar es la que está ocurriendo en este momento. Voy a esconder la faceta. Miren que una vez yo termino de cerrar todas las caras, él puede crearme el sólido directamente. Sin embargo, una vez yo termine, por ejemplo, de cerrar todas las superficies, él puede crear una superficie completa. Y puede pasar porque a la hora de crear las superficies pueden quedar pues espacios o pueden quedar algunos bordes sin conectar. En este caso, nosotros utilizaríamos las herramientas que están en la pestaña Reparar y podríamos utilizar las herramientas que están acá en Solidificar. Probamos pues las tres en el caso de que nos haya quedado sin un sólido desde un principio, o sea, cuando completamos las caras que nos faltaban, si nos hubiera quedado en superficies, entonces procederíamos a utilizar estas caras, perdón, estas herramientas para corregir espacios o caras faltantes. Él las encontraría, se daría a aceptar y llegaríamos de nuevo a este resultado. Entonces miren que este ya es el sólido. Voy a hacer el contraste, por ejemplo. Voy a desactivar el sólido y voy a activar el escaneo 3D. Entonces miren que si activamos los dos, podemos ver pues que el sólido que creamos es muy fiel a esas superficies originales del escaneo 3D, ¿cierto? Miren, por ejemplo, esta que era la parte como más compleja, la geometría. Igualmente también una parte compleja fue cerrar estas superficies. Entonces, en resumen, pues cumplimos el objetivo que era eh, generar el sólido. Por ejemplo, voy a hacer una sección transversal en esta parte. Miren que ya es un sólido, ya podemos modificarlo, podemos hacerle cosas al sólido. Y esta es una herramienta muy útil, es una herramienta de ingeniería inversa y se pueden pues crear diferentes sólidos a partir de estos escaneos 3D. Entonces eso sería todo. Muchas gracias.